Este es un contenido previo al video que prometimos hace algunas semanas sobre los supuestos fraudes del Teletón, que en su momento y gracias a la televisión y a la dosis de cloroformo a la que era sometida la sociedad mexicana, en ese entonces fueron un éxito para que millones de personas donaran en ese talk show de recaudación de dinero, el cual por muchos años fue apoyado por las televisoras y muchas empresas que de alguna manera les servía y convenía donar más de lo que se anunciaba en las cifras finales cuando supuestamente llegaban a la meta, más si era dinero en efectivo. Y saco a colación al Teletón, debido a que dentro de lo que presentaremos en este contenido, es que existieron sujetos que de alguna manera terminaron caducados y que colaboraron con mucha vehemencia en este tipo de programas que lucraban con las discapacidades de muchas personas. En fin, el tiempo siempre pone a la gente en su lugar que le corresponde. Por alguna razón, ya sea destino, malos hábitos de salud, locuras, política, religión, dogmas, ambición por dinero y poder. Nadie está exento a vivir como rey cuando las bondades económicas aparecen en los bolsillos o morir como un mendigo, en el olvido total o en la miseria económica. Y es que ahora presentaremos una lista que para muchos es detestable, para otros injusta, debido a que todos los personajes que desfilarán a continuación terminaron sin trabajo para su triste suerte. ¿Por qué? Quizá allí esté la respuesta, pues como dice el dicho, nada es para siempre. Pero a su vez, quien obra mal, se le pudre el tamal. Es por eso que hoy te presento 5 periodistas y actores mexicanos que terminaron apestados y sin empleo. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1.000.000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. Bien, empecemos con esta bruja, digo, actriz, que en algún momento formó parte de algunos elencos de telenovelas, siempre con papeles de villana o vieja loca, enferma y psicótica. La verdad, siempre le quedaron esos personajes debido a que esta señora está muy fuera de su realidad. De hecho, Laura Zapata, desde hace mucho tiempo, tuvo problemas con su familia, en especial con Thalía, quien en su momento le declaró la guerra a su media hermana, cosa que platicaremos más adelante. Laura Zapata nació en cuna de oro. Era hija del empresario, boxeador, modelo y Mr. México, el mundialmente desconocido Guillermo Zapata Pérez, quien a su vez tuvo como esposa a la empresaria Yolanda Miranda Manje, quien no solo fue su mujer de Memo Zapata, sino que en su otra vida tuvo el romance con el científico y criminólogo Ernesto Sodi Pallares, quien es el padre de Thalía. Por eso la cantante y sus hermanas Ernestina Sodi Miranda, que es escritora, Federica Sodi Miranda, que es arqueóloga, y la pintora Gabriela Sodi Miranda son medias hermanas de Laura Zapata. Realmente, esta familia es un chile con huevo, y todos al final se terminaron odiando a muerte porque Laura siempre fue un higadito asqueroso. En fin, Laura Zapata inició en la actuación cuando le dieron chance en la telenovela de 1974 llamada Mundo de Juguete, que era básicamente para el público infantil, lo cual desde allí empezó a despegarse con el tema de la actuación, definiendo su estilo. Zapata se inclinó más por un estilo oscuro, más enfermo en papeles de villano. Por eso en la telenovela Rosa Salvaje le dio vida a Dulcina, la hermana del protagonista, interpretado por Guillermo Capetillo. Y la temática de siempre en las novelas de la gran ramera es el hermano rico, ella también como hermana. Y por ende, el show empezaba cuando se enamora de la mujer humilde, y Laura Zapata se encargaba de hacerles la vida imposible. Básicamente, esa temática fue la que ella adquirió en las telenovelas donde su personaje se ensalzó y fue famoso. Peor, la mayoría de los nombres que tuvo Zapata en las novelas estaban bien gachos. Por ejemplo, en María Mercedes, donde trabajó al lado de su hermana Thalía, se llamó Malvina. En La Usurpadora se llamó Zoraida. En La Intrusa fue Maximiliana. En Soñar no cuesta nada se llamó Roberta. También en otras novelas adoptó un nombre ojete como Onelia
Lorenza y Bruna. En fin, también hizo cine y teatro, pero realmente no vale la pena mencionarla, ya que sus obras de alguna manera fueron intrascendentes, pues donde realmente brilló fue en las telenovelas de Te idiotiza. En fin, la verdadera cara de esta señora justamente se vio en 2002, cuando se desató el caos en su familia. Laura Zapata y su hermana Ernestina Sodi fueron supuestamente privadas de su libertad. Acto seguido, esta bruja fue liberada 18 días después. Pero cuando las levantaron, saliendo del teatro, los captores pidieron $5 millones al entonces famoso esposo de Thalía, Tommy Mottola, quien era en su momento presidente de Sony Music y cagaba mucho dinero. El punto es que Thalía y su esposo pagaron el rescate, pero luego salió supuestamente que era un fraude solo para sacarle dinero a su media hermana. Pues luego, cuando liberaron a esa momia, se corrió el rumor que ella se había enamorado de uno de sus captores. Pero luego se desmintió, diciendo que había sido su hermana la enamorada. ¡Ja! ¡Oye esa jalada! Ellas le echaron la culpa al síndrome de Estocolmo. En fin, Zapata estuvo en medio de la polémica tras ese secuestro, pues ella decía que estos secuestradores las trataron bien y literal, sus captores estaban a su servicio, pero secuestradas, eso sí. Luego, años después, Yolanda Andrade salió a decir que Thalía mantenía a su media hermana, cosa que encendió a la señora. Gracias a esos dichos y a la muerte de la abuela de ambas, terminaron por distanciarse en tiempos de COVID, pues esta hizo una obra de su secuestro mofándose del hecho. Luego, el karma le cayó a Zapata, quedándose sin chamba, pues ya nadie la contrató desde el 2023 y no le quedó más que incursionar en la política, jactándose de ser una de las más fervientes odiadoras de AMLO. De hecho, esta nueva faceta le ha convertido en la comidilla de millones de mexicanos, ya que su odio por este político la ha llevado a decir muchas estupideces. Una de ellas, que los mexicanos son unos huevones, en el programa de Paquita Alasraqui. Textual, con un mensaje clasista y discriminatorio, dijo: voy a decir una palabra que me choca, pero somos un país de huevones. Destira la mano. No me da. Deme. Y este les avienta. Los maicea con 2,000 pesos o con 1,500 al mes. Y ellos se conforman con eso. Y ellos dicen: es que maicea a mi abuelita, a mí, a mi hermana, que es madre soltera. Luego, tras esas declaraciones, AMLO le contestó: si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, indolente, no saldría adelante en ninguna parte. Y ahí está el ejemplo de nuestros paisanos migrantes. Están enviando, pues este año, yo creo que se va a llegar a $60,000 millones. A lo mejor la señora no sabe que ese es el principal ingreso del país, fruto del trabajo de los mexicanos. Actualmente, luego de que volviera a ganar el partido en el poder, a Laura Zapata casi le da un infarto, además de las múltiples úlceras y hemorroides que padece, pues estuvo mame y mame con que se iba de México, pero ahí sigue corriéndole el desayuno al migajero de Alarraqui y odiando ahora a la virtual presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Alguien reconoce a esta dupla de puñetas intrascendentes? Su historia es triste, pero ciertamente detestable y merecida. Empecemos primero con el papá, Pedro alias el Flujitos Ferriz de Con, quien se hizo famoso en la década de los 2000 por salir en varios teletones como presentador. De hecho, en la mayoría de ellos, donde estuvo mendigando dinero a los mexicanos, pues en varias ocasiones casi siempre regañaba a la audiencia, porque no le apuraban a donar. De hecho, este nefasto, pero a su vez gracioso personaje, es hijo de Pedro Ferriz Santa Cruz, el padre del fenómeno OVNI que luego heredó Jaime Maussan, pues fue el pionero en ese rubro con su programa sobre seres espaciales, de los cuales murió sin conocer a alguno. Su frase célebre era: un mundo nos vigila. Al menos al papá de este bicharraco se le recuerda por estas jaladas, pero al Flujitos Ferriz se volvió detestable y mamón cuando su papá lo recomendó para que siguiera sus pasos, aunque a este le gustaba la bebida y el desmadre. Aún así, el tipo se movía como locutor, a pesar de ser ingeniero civil, y cuando fue el terremoto del 86, este lo agarró en su programa de radio matutino. No por nada Chicoche hizo una canción llamada
¿dónde te agarró el temblor? Ferriz fue superviviente del siniestro para luego tomar el hueso en Canal 11 e Imevisión, que luego se convertiría en TV Apesta. Años más tarde, el Flujitos mostraría su cara miserable. Le pondría el pie a Javier Solórzano y a Carmen Aristegui, cuando colaboraba con ellos como vicepresidente de Grupo Imagen por allá del 2002. La bronca fue porque no lo invitaron a hacer un programa llamado Círculo Rojo en Televisa. Por lo tanto, con Ferriz enojado, se volvió vengativo, pues los corrió de Grupo Imagen y se apoderó de las decisiones de los contenidos de esa empresa. Como ven, Ferriz siempre ha sido arrebatado cuando tiene la oportunidad de hacerlo. Es vengativo y mamón, pero prosigamos. Luego de que Teletón lo pusiera en la órbita mediática y saliera del mundo de la radio, Ferriz se hizo muy famoso. Sin embargo, aprovechó bien su momento, pues fue ahí donde se convirtió no solo en socio de Imagen, sino también de lo que fuera Cadena 3 antes de que lo compraran por completo los Vázquez Raña. De hecho, en 2012 lo corrieron de Cadena 3 por supuestamente decirle ignorante al virtual presidente de México, Peña Nieto, en ese entonces. Pues según reportes, los Vázquez Raña le habrían pedido que apoyara al candidato, cosa que no pasó. Ferriz terminó apoyando a Josefina Vázquez Mota y lo mandaron a la Gaber. Nada más, no lo dejaron entrar y le aventaron guaruras para que se largara del edificio. Luego, años más tarde, le compraron sus acciones y lo echaron para siempre del canal. También, a este asno de la comunicación se le recuerda por la infidelidad que le tuvo a su esposa, con una mujer de buen chicharrón llamada Mari Carmen Tobar, a la que según él conquistó con una máquina de hacer billetes. ¡Ja! ¡Che viejito pito aguado! Mari Carmen Tobar era conductora en Cadena 3 gracias al buen durazno que tenía, también a sus 30 años de edad. Y quien sabía que con cuerpo Matic podía acceder a ciertos placeres de la vida con este eunuco. Por eso buscó hueso, y ella misma, tras verse insultada por el Flujitos, terminó filtrando una grabación a redes. En ese audio conocido por muchos, hablan de un viaje que harían pero igual los iban a descubrir. Ella le reprochó no haberle cuajado un hijo, pero él solo le daba a entender que solo la quería para meter su triste pija a medio de Pilar en la Rondana. La morra quería dinero e irse de viaje, y fue ahí donde le presumió que tenía una máquina de billetes para pagarle todo y consentirla como reina, con el pretexto de ir a una reunión de Samsung en Barcelona. El punto es que ambos se pelearon y ella subió la grabación quemándolo bien sabroso para siempre. Pues el Flujitos tenía a su amante saliendo toda la luz engañando de manera miserable a su esposa. La noticia se viralizó y ahí la carrera de este sujeto se fue al caño. Tuvo problemas con su mujer, a pesar de simular que todo estaba bien. Ferriz estaba frustrado, todos se reían de él y de que igual ni con Viagra se rifaba. Sin embargo, en otro audio que subió Mari Carmen a Ferriz se le notaba angustiado, porque su amante le dijo que tenía un flujito extraño en su pantufla. Algo así como la clásica radioactividad que igual viejito le pegó. Eso originó que Ferriz renunciara para siempre al periodismo. Su credibilidad estaba por los suelos, orillándose a incursionar en la política, donde también fracasó rotundamente, pues en 2017 se lanzó como candidato independiente a la presidencia de México, pero nadie lo peló. Y hasta un alumno de la universidad lo humilló en una conferencia, a pesar de que Ferriz le insultó al estudiante. En fin, para no hacer el cuento largo de este mequetrefe, ya en sus patadas de ahogado, cuando hacía opinión política en Central FM, desde arriba solo le dieron las gracias en mayo del 2021. Y tras echarle, culpó a AMLO, porque según el presidente lo había mandado a censurar. Argumentaba que su familia había sido amedrentada. Puro choro barato, pues realmente lo que pasó es que nadie escuchaba el espacio de Pedro. No tenía audiencia. Y para su empresa, solo tenerlo allí representaba pérdida monetaria. Nadie quería escuchar a un tipo que se había vuelto loco porque su carrera periodística, su familia y su credibilidad estaban en el bote de la basura. Así fue como terminó apestado y sin empleo, pero no le quedó de otra más que seguir opinando en sus redes sociales, solo para ser el centro de atención de la burla generalizada. Actualmente, algunas veces se le ha visto en el programa de Paquita Alarraqui,
haciendo reír a la gente con su comedia involuntaria. En realidad, este sujeto es tan intrascendente que ni siquiera debemos llamarle periodista, pero lo metemos en este saco solo porque es hijo del Flujitos. En realidad, con él no hay mucho que contar, pues ya lleva rato sin empleo, pues no tiene credibilidad periodística, y lo único relevante que ha hecho en su vida el cabeza de rodilla es ponerle el cuerno a su esposa supuestamente con un travesaño, pues algunos reportes indicaron que su esposa había encontrado gozando a Pedrito bien empotrado de a perrito por el báculo sagrado del trabeco. Pedrito infeliz solo es la burla de mucha gente que gusta de la política y de la sátira. En 2023 se candidateó como su papá para presidente en 2024 de forma independiente, cosa que no salió del mame y de la burla de la gente. De ahí en fuera, ni vale la pena mencionarlo debido a que no tiene las cartas ni nada de trayectoria, como su papá o como su abuelo, que veía ovnis en sus sueños más húmedos. Para muchos, Ricardo Rocha fue uno de los periodistas más exitosos y objetivos de México. Para otros, fue todo lo contrario, solamente un chayotero más del sistema. Lo que sí es que este sujeto vivió en medio de la polémica, inclusive una estandupera de cuarta categoría lo culpó por haberle puesto su mano en la espalda. De hecho, eso pasó en 2018, ya que una tal Sofía Niño de Rivera dijo que el periodista se le acercó para agarrarle el brazo y la espalda, y a eso Ricardo salió a explicar que solo lo querían denostar, sacando un comunicado de 40 mujeres con Rocha donde explicaban que el trato que él hacía hacia ellas había sido de manera respetuosa. De hecho, Rocha tuvo por ahí algunos amoríos que seguramente usted no recordaba. Una de ellas, la ex esposa de Eugenio Mierdez, Victoria Rufo, y la cantante Guadalupe Pineda. Sin embargo, a Ricardo Rocha se le caracterizó más por una carrera sobria, donde le daría para trabajar en Grupo ASIR, Radiopolis, TV Azteca, Televisa, Radio Fórmula, El Universal, haciéndose famoso por cubrir el movimiento zapatista, el caso de Aguas Blancas y los inicios de la carrera de López Obrador. De hecho, su relación con el político mexicano fue de amor y odio, ya que en los inicios del ya saliente presidente, Rocha le dio el espacio que nadie quería darle, cuando este estaba en Tabasco y apenas comenzaba a hacer ruido. De hecho, muchos años después, cuando Obrador llegó a la presidencia, se hizo una investigación de los periodistas que recibieron chayote en tiempos de Peña, saliendo el nombre de Ricardo Rocha en la lista. Según los datos de Presidencia, el comunicador y periodista habría recibido 4.628.583 pesos. Cuando se dio a conocer la noticia, rápidamente Rocha explotó y fue a la conferencia mañanera de AMLO para confrontarlo. De hecho, no negó haber recibido el dinero por parte del gobierno de Peña, pues argumentó que el pago había sido por unas cápsulas. Textual, dijo lo siguiente: no se trata de compraventa de opinión editorial, son videos entregables. Los gobiernos panistas y priistas nunca me quisieron aceptar porque me decían López Obradorista. Y ahora el gobierno de López Obrador me tacha de peñista. Yo no sé por qué su gobierno me está tratando así. Sin embargo, la mentira se cayó, pues Rocha decía que el gobierno de Peña no lo quería aceptar en su nómina, pero al final le pagó esa jugosa cantidad por sus supuestas cápsulas. Después de eso, mucha gente se volvió en contra de Ricardo por haber sido uno de los que habían recibido dinero público. Sin embargo, el comunicador siguió criticando desde su espacio en Radio Fórmula al gobierno de AMLO. De hecho, por ahí tuvo otra polémica cuando lo mandaron a declarar por el caso de Ninel Conde y Anabel Hernández, por el tema del libro de Anabel, Las Mujeres de la Maña. Sin embargo, chuscamente, lo citaron a declarar cuando ya estaba en la tumba. Rocha siguió laborando hasta el 2022 en su espacio cultural de la noche, pero tras 7 años al aire, terminó por sucumbir y de nueva cuenta culpó al gobierno de AMLO por eso. Según él, tenía represión del gobierno, pero lo que no hacía coherencia es que su espacio de noticias matutino seguía al aire. De hecho, Denise Smith, quien hacía el programa nocturno con Rocha, dijo lo siguiente: un caso más de la represión del gobierno autoritario que no permite la crítica ni la libertad de las ideas.
Nos vemos a las 11 de la noche para despedirnos. Pero lo que en realidad pasó es que el dueño de Fórmula ya no quería mantener un espacio que no le generaba dinero. Meses más tarde, Ricardo Rocha saldría del aire por un problema hepático y temas renales del cual ya no se pudo levantar, debido a que tantito se sintió bien y volvía a trabajar, deteriorando por completo su salud. Al final, en 2023, terminó por irse al otro mundo, en la cama de su hogar. Pregunta: ¿alguien recuerda al actor imitador de Joaquín López Dóriga? Bien, pues su nombre es Ricardo Gil y es actor de doblaje. Su epopeya fue haber participado en el extinto programa de La Hora Pico, imitando a Joaquín López Dóriga. Eso lo hizo ciertamente famoso, aunque Gil, para los que no saben, también dobló la voz del gato silvestre de los Looney Tunes, y también era la voz de Kaiosama en Dragon Ball Z y él, el personaje de las chicas superponedoras. De hecho, este actor se quedó sin chamba gracias a sus vicios, y es que desde los 16 años tomó al cigarro como una forma de vida. Así se la llevó durante décadas y a sus 63 años en el año 2020, Ricardo cayó en cama y ya no pudo recuperarse. Por ende, tampoco pudo trabajar. Le diagnosticaron efisema pulmonar, lo cual lo mandó a la lona quizá para siempre. De hecho, en ese entonces y con la pandemia, toda su vida cambió, tal grado de que ya sin dinero y con poco recurso, su familia tuvo que andar pidiendo varo y ayuda para que pudieran pagar su tratamiento. Sin embargo, las malas noticias para la familia Gil siguieron agudizándose al paso de los años, pues en este abril del 2024 le diagnosticaron otra cosa, también consecuencia del cigarro. A Ricardo Gil le pegó el deterioro cognitivo cerebral, cual es una condición que nulifica progresivamente sus funciones cerebrales, afectando su memoria, pensamiento, juicio y comportamiento, dejándolo cada vez más dependiente de los cuidados de su familia. Su hermana Silvia Gil es la que se ha encargado de seguir todos los detalles e inclusive tomó unos videos para que vieran cómo estaba el actor, situación que no sé si sería tan adecuada, aunque según Silvia fue Ricardo quien pidió que avisara a sus amigos, fans y público en general, para quien quisiera ayudarle a salir de su problema económico y así medianamente resolver el tema de salud que lo aqueja. Por ahora, y tristemente, el buen Ricardo Gil yace ahí, en una cama, esperando que la vida le sonríe y poder ver una pequeña luz al final del túnel. Este infierno que el veneno del cigarro puede provocar a mediano y a largo plazo. Pero dime, ¿cuál de todos estos personajes se merecen estar en donde están? ¿Qué otro añadirías a esta lista? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.